dicho por medio de vaso. Padre, te damos las gracias, Señor. Que nuestros ojos, Señor, sean abiertos, Padre, para poder mirar, Señor, lo que tú, Señor, quieres hacer en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Que tu paz, Señor, abunde, Señor, en nuestros corazones en esta casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así mismo, hermano, vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos. En el nombre de Jesús. Los tienes allí, levántalos con tu mano derecha. Pueden pasar aquí al alfolí. Padre, en el nombre de Jesús, multiplica, Señor, las fuerzas, multiplica, Señor, lo que tu pueblo, Señor, va a depositar, Señor, multiplícalos en el nombre de Jesús. Que, Señor, no falte, Señor, el alimento, tu palabra, primeramente en esta casa, Señor, ese pan, Señor, ese maná del cielo, Padre. Que lo llevemos, Señor, a nuestros hogares en el nombre de Jesús. Bendice los diezmos, bendice las ofrendas, en el nombre poderoso de Jesús. Aquel, Señor, que no va a poder ofrendar o diezmar, Señor, tú conoces, Señor, su corazón. Bendícelo también, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Pueden pasar, hermanos, y así le damos tiempo a nuestro pastor. Aleluya, gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Gracias, hermanos. Nada más, Dios los bendiga. Bienvenidos todos los hermanos. Que Dios bendiga la vida de cada uno de todos ustedes. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mañana tenemos oración a las 5 de la mañana. Oración toda la juventud, y van a estar viniendo a orar a las 5 para que tomen nota y puedan estar aquí a tiempo para poder venir a orar el día de mañana. Mañana estarán los hermanos maestros y ayudas para estar limpiando allá atrás, en la parte de atrás donde se cuidan allá los niños. Necesitamos para que también estén ahí ayudando a las 4:30, desde las 4:30 en adelante. Amén. 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 Qué bueno es verlos nuevamente. Amén. Y poder estar aquí glorificando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia. Si usted trajo su Biblia, Amén. en el capítulo número 4 y el verso 16. Y sean bienvenidos todos y todas y todos los hermanos y todo el pueblo de Dios. Amén. 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 Bienvenida, hermana. Dios le bendiga. Denle la mano, si usted la tiene ahí. Dígale bienvenida, que bueno que estás aquí con nosotros. Que Dios la bendiga y que se sienta bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Le invito que abra entonces su Biblia en el capítulo número 4 y el verso 16, y solo para continuar con algunas exposiciones que hemos venido teniendo desde los días o desde hace ya algunas semanas, y todo relacionado con sanidades que provienen básicamente de la fe que cada uno de nosotros vayamos teniendo. Yo creo firmemente de que Dios está haciendo cosas preciosas y que se base básicamente
a la fe. Yo les decía que el poder de Dios opera en alguien cuando hay un poder de fe que lo activa. Y aún así el Señor hizo sanidades que no requerían de fe, solo requerían de que si Él las quería hacer. Por eso se recuerdan cuando vimos de aquel leproso que Él dijo: si quieres, puedes limpiarme. Ya no era tanto con una acción de fe, sino si el Señor deseaba. Y por supuesto, el Señor quiere sanarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere liberarnos. Entonces ya no es tanto, digamos, que sea un deseo personal, sino que el deseo del corazón del Señor es, obviamente, pues sanarnos. Pablo dijo que la iglesia tenía que ser presentada sin mancha y sin arruga, ni ninguna cosa semejante, para mostrarla como una iglesia en toda su gloria, para que se pueda casar con el amado en las bodas del Cordero. La iglesia, yo en mi manera de ver las cosas, de lo que esté pasando o lo que vaya a suceder más adelante, en mi perspectiva personal, yo creo que el Señor viene pronto. No creo que falte mucho, pero mientras que Él todavía no viene, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos vaya sanando, porque hemos venido diciendo desde los días, no desde los días, sino desde hace unos 2-3 semanas, que el Señor nos quiere sanar, no solo el cuerpo, sino también nuestra alma. Porque lo hemos venido repitiendo de que hay enfermedades que no se ven, y hay unas que son visibles, pero hay algunas otras que están muy ocultas y que son muy dañinas y que causan mucho dolor y enfermedad a aquellos que las poseen y que no se han querido desprender de esas enfermedades. Las enfermedades del cuerpo no solo van afectando la vida de una persona en su estado de ánimo, sino que de alguna manera siempre van afectando también la parte interior del corazón o del alma. Entonces, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas y en el verso 16 hay un pasaje que yo creo que lo hemos leído muchísimo, lo hemos leído bastante, pero hoy que estaba viendo nuevamente el pasaje, quise entresacar algunas cosas para irlas viendo en todo su sentido básicamente original. Es decir, algunas cosas que mencionan aquí tienen algunos otros significados o connotaciones que a mí me llamó la atención cuando los estaba leyendo. El capítulo número 4 y el verso 16 dice: llegó a Nazaret el Señor Jesús. Pero antes de llegar a Nazaret, en el verso 14 dice que Jesús regresó a Galilea. Pero lo que es llamativo ver es que regresó en el poder del Espíritu. Recuérdese que el Señor venía de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto, siendo tentado por el diablo. Entonces, cuando Él regresó a Galilea, venía en el poder del Espíritu, porque tenía que hacer una función a la cual había sido enviado y se había sido profetizado que en Él iban a operar el poder de los 7 Espíritus de Dios, y que ese poder del Espíritu de Dios iba a hacer alguna serie de operaciones en la vida de aquellos que en aquel tiempo se encontraban
en la ciudad de Nazaret. Hay un verso que usted y yo hemos leído que dice que a los suyos o a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahora, hoy en día, Él está viniendo ahora a la iglesia, pero esperemos que la iglesia no tome la actitud que tomó su pueblo cuando vino a ellos y ellos no lo recibieron. Entonces quiero dejar esto así claro para que cuando usted y yo sintamos que Él ha descendido a nuestra vida para hacer una operación de sanidad o de liberación, entonces dejemos que el poder que está en Él pueda hacer el efecto en nuestra vida, y entonces nuestra vida realmente va a cambiar. O sea, nuestra vida no cambia inmediatamente cuando yo le dije al Señor: te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahí lo que sucedió fue que recibí la salvación como regalo para el perdón de mis pecados pasados. El Señor dijo: he aquí, todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces desde el momento que usted recibió al Señor y yo recibí a Cristo, nuestra vida tuvo que haber entrado en un proceso de restauración y de regeneración y de limpieza, para que desde el día que usted y yo aceptamos al Señor, independientemente hablando de cuántos años tenga usted en el Evangelio, nuestra vida realmente haya cambiado, o haya sido nuestra alma progresado en el progreso de haber recibido una sanidad a la cual usted y yo hoy no solo entendemos que nuestro cuerpo fue sanado, sino que nuestra alma también está sanada. Ahí dice en el verso 14 que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Pero cuando llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, y entonces le dieron el libro del profeta Isaías. Y usted sabe que en Isaías 61 se encontraba una escritura que hablaba exactamente de la operación que Él iba a tener que hacer en aquellos que en aquellos que tuvieran la facultad de poderlo escuchar, y no solo de escucharlo, sino de recibir lo que Él les iba a traer. Entonces ahí dice que le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito. Qué interesante, que cuando abrió el libro, él buscó el pasaje donde estaba escrito de él. Y en el verso 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Así dice su Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Yo quiero hablarle en esta noche de estas 6 cosas que, si las vemos así superficialmente hablando, pues vamos a encontrar que pareciera ser que el Evangelio que el Señor estuvo trasladando solo se refería
a la gente pobre, pero la palabra que utiliza aquí, esta versión de la palabra pobres, no es la palabra que usted y yo comúnmente pensamos. O sea, pobres en el sentido de que el evangelio tenía que ser anunciado solo a la gente de bajos recursos. No, no es esa la palabra que utiliza en el original esta versión, porque en la versión original de en ese pasaje dice que la palabra pobres no se traduce de la manera como usted y yo nos imaginamos que dice, porque esa palabra donde dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, en esa frase no dice pobres, sino lo traduce en una palabra que se escribe tokos. Es una palabra griega que se traduce la palabra aflicción. Pobres entonces en el sentido no tanto literal, sino en el sentido más que todo espiritual. Es decir, cuando dice ahí la Biblia que el Espíritu del Señor estaba sobre él, era para anunciarles a los afligidos que vivían en una vida de aflicción. Hay una palabra ahí que a mí me llamó la atención, que está muy relacionada con la palabra que vimos la semana pasada. ¿Se recuerda de la semana pasada la palabra que vimos cuando el Señor vio a Bartimeo? ¿Qué dice la Biblia que era Bartimeo? Sí, era ciego. Pero ¿cuál era su condición? Esa palabra pobres está muy relacionada con esa palabra tojos, que significa mendigos o pordioseros o afligidos por la escasez. Esa palabra es la que utiliza ahí. Entonces, esa palabra diríamos que cuando dice ahí, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio. Es decir, el evangelio era, según esta versión de esa traducción de la palabra pobre, según la versión de las Américas, entonces esa palabra tendría que traducirse de esa manera, que el evangelio del Señor se le había entregado al Señor bajo la unción del Espíritu para anunciarse a los que estaban en una condición de aflicción por diosera. Y está muy relacionado con lo que vimos la semana pasada, porque el evangelio del Señor, si bien es cierto que ellos, algunos no lo recibieron, fue porque no aceptaron su condición. O sea, cuando el Señor está diciendo el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar el evangelio a los pobres, muchos tal vez dijeron, yo no soy pobre, no sé a qué te refieres. Es como aquel pasaje cuando dice, yo creo que usted lo ha leído, donde el Señor dijo, ciertamente me diréis este refrán, médico, sánate a ti mismo. Entonces, si el evangelio había sido trasladado desde el profeta Isaías hasta los días del Señor Jesús para ser anunciado, inmediatamente que el Señor les dijo, me han ungido para enviarle las buenas nuevas a los pobres, o el evangelio a los pobres, de ahí dependía quién iba a aceptar en cierta forma su condición. En otras palabras, a nosotros nos anunciaron el evangelio no porque éramos pobres literalmente hablando, sino porque nos encontrábamos espiritualmente hablando en una condición muy pobre. ¿Por qué? Porque nadie nació lleno del Espíritu Santo aquí, no creo. De solo dos yo he visto que han sido bautizados con el Espíritu desde el vientre. Amén. Pero usted y yo teníamos una infinidad de cosas que espiritualmente hablando, nuestra condición era muy pobre. Espero que antes de que el Señor nos alcanzara, pero no hoy.
Porque si a alguien se le anunció las buenas nuevas, pero sigue viviendo en una condición muy pobre, espiritualmente hablando, el evangelio nunca hizo efectos. Porque el Señor, cuando dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, se refería a reemplazar la condición pobre y mediocre en la que vivíamos a una condición de vida nueva, abundante. Por eso es que a mí me empezó a inquietar un poquito por la traducción de esa palabra, la palabra pobres, que se define de muchas maneras y lo va mencionando en el sentido más que todo de una aflicción o de condición de pordiosero, hablando espiritualmente. Porque déjenme decirle de que en la condición en la que nos encontró el Señor no era la tan favorable que digamos. Si algunos no nos encontraron en la calle, otros en la farándula, tal vez no, pero otros en el vicio, otros tal vez en el, qué sé yo, no sé dónde el Señor lo encontró, ni cómo lo encontró, ni bajo qué condición. El punto es que la condición que lo encontró o me encontró a estos días no tendría que ser la misma. Porque como decía el doctor Ríos, el fundador de este ministerio, que si a uno lo perdonaron y lo salvaron y después de 10 años sigue siendo el mismo, solo cambiaron el enfermo de cama, pero nunca pasó nada. Entonces yo espero que a usted y a mí no nos hayan solo cambiado de cama, sino que realmente en la condición en la que estamos hoy no sea la pobre en la que Él nos encontró cuando Él nos miró. Ya usted y yo salimos de pobres. No estoy hablando de la doctrina de la prosperidad, donde solo habla de dinero, no, de la condición espiritual en la que estábamos antes y en la que estamos hoy. Definitivamente después de 5 años una persona tiene que sufrir una transición de un cambio en que la vida en la que uno llevaba definitivamente ya no es la misma. Ya el Miguel de hace 15 años no tendría que ser el mismo, tendría que haber ido trascendiendo en la forma en que la unción del Señor va haciendo efectos de sanidad en nuestra alma. Así estaba bien como estaba, yo creo que se está haciendo, ¿le están moviendo ahí? No. Entonces dice ahí, me ha enviado en la parte siguiente. Entonces, pobres ya no estamos, ¿verdad? No. ¿Le ha notado la gente a usted el cambio? Sí. O le dice la hermana, mire, yo la miro que usted está igual. No le cambia la cara, usted sigue así como que siempre está enojada, como que usted siempre... Si así le dicen, hay que salir de esa condición de pobre. Ahora si le dicen, hermana, mire qué le ha pasado, yo a usted la miro, qué cambios, ¡ala, qué tremendo! Mire, me quedo asombrada. ¿Está saliendo? Usted y yo, si realmente recibimos el evangelio que nos iba transformando. Por eso la anunciación del evangelio a los pobres, de esa palabra tojos, significa habernos sacado de la condición de aflicción y de vida de mediocridad en la que antes estábamos. ¿Se le quedó esa? Ah, no, todavía no, lo voy a repetir. El Espíritu del Señor, dijo, está sobre mí para anunciar. Me ha ungido para anunciar el evangelio a los que estaban en una condición de pobres. ¿Ya? Amén. Todavía no. Ya, sí, amén. ¿Vamos a salir de esa condición? Amén. Hermano, ¿qué trae usted? Yo nunca he estado ahí. Puede ser, pero no lo creo. Hermano, ¿sabe que las operaciones que ha ido haciendo el Espíritu Santo desde hace 3 meses para acá no son las mismas? Amén. Así es. No son las mismas. Yo se lo puedo asegurar. Sí, amén. ¿De dónde nos quiere sacar el Señor? Solo Él sabe. Pero la transición que está llevando a cabo la iglesia de Cristo es una transición a una iglesia de rutina y de costumbrismos
a ver una iglesia que experimente realmente el poder de la transformación. Ahora dice la siguiente palabra, dice la siguiente, y vamos una. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Y esa palabra cautivos viene del hebreo sheti o sobreo o shabá, que significa prisionero o atrapado, o la palabra trampa. Entonces, cuando el Señor dijo, me ha enviado para proclamar libertad, es decir, que la proclamación de libertad es para accionar en la vida de alguien, para que al oír el mensaje de libertad, uno sea liberado de la trampa en la que ha caído. Porque esa palabra cautivos, de la versión que le leí o de la traducción, que significa varias cosas, es prisionero, atrapado o trampa. Y más de algunos de nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos, pero también estábamos presos. ¿Presos de qué? Pues yo no sé. Sí, pero ¿qué pecado? Presos de mentira, atrapados en la envidia, atrapados en los celos, es que eran trampas que el diablo nos puso. Y entonces más de alguno de nosotros estábamos cautivos por alguien o por algo. Nadie me va a decir aquí, no hermano, yo nunca he sido cautivo de nadie. Es como cuando aquellos hombres le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron. Y estaban siendo esclavos de su mismo pecado. Ahora, si esa palabra fue proclamar libertad, la decisión de salir de esa trampa no es del Señor. La decisión de salir de la trampa o del cautiverio es de nosotros mismos. Si tú quieres salir, vas a salir. Si no quieres salir, vas a seguir estando atrapado y cautivo por las cosas que el enemigo nos haya hecho ser cautivos. Hay gente que es cautiva de pensamientos degenerados. Hay personas que están cautivas de tal vez opresas o atrapadas en una trampa de algún espíritu, porque recuérdense que ahí vamos otra vez con lo mismo, va a decir alguien, pero hay gente que puede estar atrapada en un espíritu de celos, porque recuérdense que la Biblia habla de los celos como demonio. La Biblia lo dice en Levítico. Déjame solo oír el ruido de la bocina. Pero él vino a proclamar la libertad de los cautivos. Y la decisión de salir la tenemos nosotros. No, déjeme con esto, tan a gusto que me siento. Ni puedo dormir a veces, pero está bien, no le hace. Aquí la quiero traer atrapado. No, trampa, preso, cautivo. Por eso, hermano, él vino a proclamar la libertad, pero nadie va a salir a no ser que usted mismo y yo querramos salir por nuestra propia cuenta. Pues él vino a proclamar libertad a los cautivos. ¿Sí, pero cautivos de qué? La Biblia dice que habíamos sido cautivos por el diablo, presos del enemigo. Y imagínense con qué cosas nos tenía. Imagínense, ya se lo he platicado, pero imagínense cómo vendría yo cuando vine al Señor. Y traía cadenas, traía amarras, traía lazos, traía sogas, traía... A saber, hermano, pero yo quiero ser libre. Y entonces tuve que
optar por ser libre yo mismo. Me recuerdo una oportunidad, un hermano que habló habló de liberación, y hermano, esa noche me asusté porque en esa administración de hace años yo veía que la gente gritaban los demonios, hermano. Yo hasta cuando vi una hermana dije, ay, Padre, la más santa, que yo creía que así se hacía, mire, como una culebra. Él vino a proclamar libertad a los cautivos. Y usted y yo vamos a ser libres si realmente queremos ser libres. Ese día se oían gritos por todos lados. Hermano, decía, Dios mío, yo también voy a gritar porque yo de algo me tienen que liberar. De algo, de mucho. Él vino a proclamar libertad a los tojos, no patojos, a los tojos. Búsquelo esa palabra en esa traducción y va a ver. No, perdón, no es Shevi, atrapado, prisionero. No hay ningún prisionero en esta noche. No. Gloria a Dios. ¿Qué más? ¿Ya anotó lo siguiente entonces? ¿O no ha anotado nada? Y para la recuperación de la vista a los ciegos. Y esa palabra ciegos no es en sí la palabra ciegos como la utiliza la gente para mencionar una ceguera literal, sino que esa palabra ciegos en su etimología original de la palabra o su traducción, esa palabra es tuflos. ¿Y saben qué significa esa palabra ciegos en el original? No como la persona pensaría de hablar ciegos literalmente, no está hablando de eso. Está hablando de la palabra ciegos en el sentido, o más bien en la palabra tuflos, que significa ojos con nubes, o la palabra ciegos aquí la traducción sería ojos nublados o bloqueados. Es decir, la recuperación de la vista a los tuflos o los nublados o los que tienen los ojos bloqueados. Y recuerden que usted y yo veníamos ciegos. No va a decir usted, no, yo tenía una visión. Cuando yo vine, fíjese que yo ya le rezaba a San Martín de Porres, yo tenía visión. Eso era idolatría y yo estábamos bien atados en eso. Tuvieron que habernos abierto los ojos porque estaban bloqueados, estaban nublados. Es más, hay gente que estando todavía en Cristo y habiendo sido salvados, siguen con los ojos nublados, los ojos bloqueados. Y por eso ahí dice, para que recuperen la vista, los tuflos. Tan raras esas palabritas, ya búscalas ahí en la traducción del hebreo, mira qué interesante está. Porque nuestros ojos estaban nublados. Es más, hermano, ¿qué quiere hacer el enemigo en estos días? Bloquearle los ojos a la gente. Pero él vino para que recuperaran la vista los ciegos. Hay gente, yo le puedo asegurar, hay dentro de una congregación, hay gente con ojos
abiertos y hay gente con ojos nublados. Hay gente que no puede ver más allá de lo que está en su enfrente, y hay gente que puede ver más allá. ¿Puede usted contemplar de alguna manera lo que viene realmente a la iglesia? ¿O los ojos están bloqueados? Definitivamente en estos días el Señor le está abriendo los ojos a muchos. Porque Él vino para que recuperaran la vista, los tuflos. No está hablando de los ciegos literalmente, ahí se utiliza otra palabra diferente. Porque no está hablando de ceguera natural, está hablando de una ceguera espiritual, para que los ciegos reciban la vista. ¿Ya notó también eso? Para poner en libertad, ¿qué dice? A los oprimidos. Para poner en libertad. ¿Y qué significa la palabra oprimidos? Recuerden que está hablando de proclamar o poner en libertad. Es decir, que el oprimido, mientras que no está en libertad, está bajo una opresión. Y esa palabra ahí, oprimidos, del hebreo tarú, significa opresión, golpes o heridas. Es decir, para poner en libertad a los que tenían heridas. Aleluya. O a los que tenían golpes. ¿Usted recibió algún golpe cuando era niño? Señor. Bueno, yo recibí muchos, pero esos fueron literales. Aquí me abrieron la ceja, me la abrieron más abajo. Cuando tenía como unos 15 años, me agarraron la cabeza y me agarraron así a las piedras. Como 5 abiertas me hicieron aquí en la cabeza. Pero obviamente que esos golpes tal vez dejaron algunas cicatrices y tal vez secuelas en el corazón. Cuando está hablando ahí de opresión o poner en libertad a los oprimidos, está hablando de golpes o heridas, opresiones, golpes o heridas. Y yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí recibió golpes o heridas. Yo creo que casi todos. Heridas que quiero pensar que tal vez algunas ya estén sanadas. Amén, Señor. Pero quiero pensar también que algunas no han sido sanadas. Y por eso hay gente que no es libre. Porque la intención de la unción en el Señor era para poner en libertad a los que traían golpes o heridas. Y saben que hay gente que viene con heridas, pero profundas en el alma. Si yo un día le contara, hermano, mi vida, yo creo que usted no me la creería. Usted, hermano, no le creo. Sí, yo, hermana, claro, nunca se la voy a contar, ¿verdad? Pero eso ya me sanó mis heridas. Golpes. ¿Ha recibido usted algún día un golpe? Amén. Bajo, así que ¿le sacó el aire? Yo lo recibí literales y de todo, hermano. Una vez por andarme metiendo en lo que no debía, me dieron una de golpes.
Pero ya, ¿sabe que también la palabra oprimido se traduce como presionar? Es como cuando alguien así está presionando algo. No sé si me entienden, pero las opresiones no dejan que una persona sea puramente libre. Se siente opacado, se siente oprimido, se siente así apachurrado, opresionado. Pero por eso es vino para ponernos en libertad. Y la palabra opresión o oprimidos o golpes es aquellas personas que reciben algo pero no se pueden recuperar de eso. No, es que ese golpe lo sentí bien abajo, todavía lo siento. No, Él vino para poner en libertad a los oprimidos. Por eso usted y yo, amado hermano, creo yo que ya no estamos oprimidos, porque golpes siguen habiendo, pero ya no le hacen el mismo efecto como cuando usted era cristiano, ¿verdad? Porque golpes siguen habiendo, ¿a poco no? Pero literales no, ¿verdad? Pero golpes siguen habiendo, pero ya no hacen el mismo efecto. Lo van a seguir golpeando. Renuncio, rechazo, retacho, lo van a seguir golpeando. Pero tengo una buena noticia. Cristo vive. Ya no van a ser los golpes iguales como cuando eran, cuando usted no tenía Cristo. Porque ahora el que golpean no es a usted, al que golpean es al cuerpo de Cristo. Él recibe los rechazos, Él es el que recibe los vituperios, Él es el que recibe los golpes. Usted solo se hace como que lo golpean, pero el que verdaderamente recibe los golpes es Él. Porque a usted y a mí ahora nos ponen aceitito para que les va. Le tiran un golpe y usted lo que hace es, ¿verdad que sí? Había hermanas que eran bien buenas para pelear cuando eran jóvenes. ¿Cómo bueno? Miren, como que dijo, hoy sí me llegó. Y les tiraban un golpe y eran, pues así hágalo en el Señor. Si alguien le tira un golpe espiritualmente hablando, pues dígale, ya no me haces nada. No, me ofendió, me dijo, ay, me dolió. Solo hágase así, hombre. Pues sí, ¿no tiene a Cristo ahora? ¿Tiene al Señor ahora? Que reciba los golpes es Él. Ahora usted a mí lo que tendría que ser, por la unción, o por el aceite, o por la operación que hizo Él, es solo le resbala, ¿verdad? ¿Qué me dijo? Me dijo que estaba bien fea, así que parecía que tenía cara de no sé qué. Que le resbale. Me dijo que no me veo bien danzando. Que le resbale. Diga, ya no me opresionan, ya no me oprimen, ya no me causan heridas, ya no me causan golpes. Pero es que usted lo sabe. Miren la palabra, lo que me dijo, que le resbale. Y la última, ¿ya apuntó eso, no? Creo que ya no tengo última, pues. Para proclamar el año favorable del Señor. Lo dice, cerrando el libro. ¿Cuál tendría que haber sido la reacción de los que vieron eso? ¿Cuál tendría que ser la reacción de los que en ese momento oyeron que leía el profeta Isaías y que lo estaba leyendo el mismo del cual se había escribido? Aleluya. Cuando cerró el libro, se lo devolvió al asistente y se sentó.
Y los ojos de todos estaban así, como diciendo, ¿a quién le hablaría? No, de seguro fue para el que no vino, dijeron. No sería para aquel sacerdote que ayer vino todo molesto. No, decían. Entonces, ¿a quién le hablaría? Porque yo no estoy oprimido, ¿verdad? Dijo un fariseo al otro. No, yo tampoco, dijo. Le digo, ¿tú le pegas a la mujer? No, ¿cómo crees? Le dijo. Entonces, ¿a quién le hablaría? Entonces dijo uno ahí, a los que no vinieron. Igual que usted ahorita, ¿a quién le hablaría? No sé. A los que no vinieron. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Cristo No. vive. Más de alguno de nosotros, sí nos ha hablado. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, dice ahí, los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy, oiga, hoy se ha cumplido la ¿qué? Esta escritura. La escritura. Es que eso a mí me llamó la atención. Hoy se ha cumplido la escritura. Es decir, la escritura la oyeron ellos de parte del mismo de quien se había hablado. Ahí se cumplió la escritura. ¿Pero qué faltaba que se cumpliera? Se cumplió la escritura. ¿Pero qué faltaba que se cumpliera? La acción de lo que él había dicho. O sea, a él ya no le correspondía el hacer eso por sí mismo, sino a aquellos que lo pidieran. Si ahí hubiera dicho, no, Señor, de mí estás hablando. Yo he venido siendo cautivo. La unción está sobre mí. Ahí mismo lo hubiera liberado. ¿O no? Por eso muchas veces la palabra no tiene efectos, aunque sea muy buena, si no hay algo que la acciona para que la palabra funcione. ¿Y cómo funciona? Cuando yo reconozco que Dios me ha hablado, pero que quiero que esa palabra opere en mí, porque si no vamos a estar igual que esos fariseos, solo viéndolo. Y la escritura se cumplió, pero se tenía que cumplir la otra parte, ¿o no? Señor. Bueno, lo veo así como medio. Predíquenos, pastor. Entonces, cuando le devolvió el libro al asistente y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Y todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y este es el pasaje que yo les mencioné hace unos momentos. Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. En otras palabras, ¿qué están diciendo? A ver, ¿qué están diciendo, hermano, en otras palabras? Que aplique la ley. ¿Le ha dicho usted a alguien? A mí muchas veces mi esposa me dice, tómate esta pastilla, te va a caer bien. No la necesito. Mira, estas son buenas para que adelgaces, ya te ves muy gordo. No, ¿qué va? Yo me veo bien, sí, porque uno nunca se ve mal. Todo el tiempo uno se mira, yo veo fotos de hace 2 años y yo me veo igual. Y me dicen, no, hermano, no se engañe a sí mismo. Usted ya no es el mismo. ¿Se recuerda que le enseñé una foto que me mandaron cuando yo tenía 17 años? Y dije, yo me veo igual. ¿Qué igual? Médico, ¿sabe
sánate a ti mismo, dijeron ellos. Como diciendo, ese mensaje que trajiste de liberar y de sanar, no, aquí no cabe ese mensaje. Te equivocaste de congregación, le dijeron. Por eso les digo, ciertamente me diréis este refrán: médico, sánate a ti mismo o cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos se ha hecho en Capernaum, pues hazlo también aquí en tu tierra. Pero diciendo la medicina, nos has traído una medicina o un evangelio equivocado. Nosotros no estamos cautivos, nosotros no estamos presos, nosotros no estamos oprimidos, nosotros no estamos quebrantados de corazón, como dice una versión. Ahora, si el Señor leyó ese pasaje en Nazaret, donde se tenía que cumplir la escritura, Él no estaba mal, no se equivocó del lugar. Así es. ¿Verdad que no? Abrió la escritura exactamente en el lugar donde estaba escrito de Él, y la abrió en el lugar correcto, donde Él sabía que esa escritura se podía cumplir en aquellos que estaban deseando o que estaban conscientes de que realmente todo lo que Él había leído ahí lo estaban viviendo ellos en ese momento. Es como, hermano, voy terminando, es como cuando de repente el Señor nos habla una palabra y uno dice, no, eso no es para mí. No, ¿qué va? Eso es para el hermano. Y de repente el Señor otra vez nos manda un mensaje. No, el hermano mejor nos hubiera hablado ahora de cómo entraron los animales al arca, porque ese mensaje no, se equivocó. No, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo sabe la necesidad y sabe por lo que estamos nosotros pasando. No se equivocó el Señor. Alguien pudiera decir en esta noche, no, para mí no, yo estoy perfectamente bien. Yo estoy completamente sano. Y podría decir lo mismo, hermano, tómese usted mismo la medicina. Yo necesito que el Señor me siga liberando más, y me siga sanando más, y me siga rescatando más. Entonces, cautivos, prisioneros o atrapados, pobres, no en el sentido literal, sino en la palabra de una vida de aflicción o una vida de pordiosero, quebrantados, tal vez con un corazón hecho pedazos. Esa palabra no la vimos, ¿verdad? Aplastado, oprimido, sí la vimos. Pero Él vino a traer libertad a los oprimidos, a darle la vista, a que los ciegos recobren la vista. No está hablando de vista literal, está hablando de vista espiritual. Hay personas, le voy a decir esto, hay personas que, tal vez yo no creo que estén acá, pero hay personas que hace años veían el Evangelio de una manera y hoy lo ven de otra. El Evangelio sigue siendo el mismo. Hay personas que pueden ver ahora el panorama de la iglesia no como lo miraban antes. O hay gente que ya está viendo que viene una gloria tremenda a la iglesia. O hay gente que está viendo que ya viene una visitación gloriosa. O hay gente que está viendo que no viene nada. No sé qué vista tenga usted, pero yo sé que aquí hay gente que tiene una vista que puede ver más allá que otros no ven. Y yo puedo ver que Dios nos va a ir dando de una presencia y visitación muy especial. Y yo sé que el Señor va a ir sanando y va a ir restaurando y va a ir sacando a los que de alguna manera estuvimos presos de algo o cautivos por algo.
Si algo quiero yo, hermano, que el Señor haga conmigo, con mi familia, es que Él nos sane completamente, tanto del cuerpo como del alma y como de nuestro espíritu. Lo deseo con todo mi corazón. Yo no le voy a decir al Señor, no, Señor, yo predico, yo soy el pastor, yo no tengo ninguna necesidad. No, yo soy el primero en decirle al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén.